solamente está por un hurto simple, ¿no? Entonces, si el fiscal quiere agregarle esos nuevos hechos por más de delitos de hurto, tendrá que solicitarle al juez contralor la audiencia para reforma de auto de procesamiento e imputarle o intimarle esos nuevos hechos que haya él investigado o que él haya logrado establecer que también cometió esta persona, ¿no? Entonces, lo que quiero es que les quede a ustedes claro que la reforma del auto de procesamiento solamente puede darse hasta antes de finalizarse la etapa preparatoria del proceso penal, porque ahí lo que se investiga son las acciones, son las omisiones que la persona pudo realizar o dejar de hacer, ¿no? Y esa es la razón por la que solamente puede darse en la primera etapa, ¿no? Porque ya presentado el acto conclusivo e iniciada la etapa intermedia, la investigación ya se terminó, ¿no? La investigación ya se agotó, ¿no? Si hay nuevos hechos para esta misma persona, posiblemente lo que el fiscal tenga que hacer es iniciar un nuevo proceso penal en contra de esa persona, pero ya en la etapa preparatoria o inclusive en la siguiente etapa del juicio, ya no puede tratar de que ese auto de procesamiento pueda ser reformable, ¿no? O se modifique, ¿no? Porque la etapa preparatoria ya finalizó y solamente en la etapa preparatoria puede reformarse ese auto de procesamiento, ¿no? ¿Comprenden la razón o el motivo del por qué esa reforma solamente en la etapa preparatoria? Licenciado, ¿qué puede pasar si el Ministerio Público agregue nuevos delitos directamente ya en el acto conclusivo, en su requerimiento, sin haber solicitado el auto de reforma, sin haber solicitado la reforma al auto de procesamiento? Lo normal. ¿Qué puede pasar si agrega hechos que al sindicado no se le hicieron de su conocimiento y que no son parte del auto de procesamiento, ¿no? Por eso es que el defensor tiene que estar listo ahí, ¿verdad? Tiene que estar listo allí, saber exactamente por qué viene sujeto a proceso penal esta persona para establecer con el acto conclusivo si se refiere a los mismos hechos y no va uno que no corresponda a los hechos que esta persona como sindicada ya conoció, ¿no? Porque ahí es donde al momento de su pronunciamiento él debe hacer esa observación y decirle que lo que pasaría con eso es una violación al debido proceso, porque esos hechos que van adicionales al auto de procesamiento inicial en ningún momento se le hicieron del conocimiento de la persona, y si no se le hace del conocimiento de esa persona, existe violación a todas sus garantías como sindicado de ese proceso, ¿no? Y lo que corresponde es que el juez no los tome en cuenta, para que si el fiscal, como repito, tiene nuevos hechos, vuelva a iniciar un nuevo proceso por esos nuevos hechos que tiene, ¿no? Pero no buscar que sean parte de ese acto conclusivo cuando se dejó pasar su momento procesal para solicitar la reforma de ese auto de procesamiento e incluirle dentro de esa reforma los nuevos hechos que el fiscal tenía, ¿no? Pero eso es lo que puede pasar, ¿no? Que el juez no los tome en cuenta, siempre y cuando el juez se dé cuenta de eso, ya sea el de oficio o por advertencia de la persona que está defendiendo a esta persona sindicada o acusada en su momento de la etapa intermedia, ¿no? Licenciado, entonces buenos días. Entonces, buenos días. Esos hechos, la persona sigue ligada al proceso, ¿verdad? Por los nuevos hechos que el fiscal atribuye. Le comento. Una señorita me comentaba que ella hace 10 años le dictaron orden de captura, 12 años. Hace un año ella andaba en otro lugar, le dieron el DPI y ella le entregó, ¿verdad? Según ella, su proceso había terminado hace 10 años, por 12 años, porque ella estuvo detenida 4 meses, en la cual el fiscal no pudieron demostrar nada. Salió de prisión hace 12 años. Y resulta que el año pasado estaban pidiendo DPI en un evento y ella le entregó. Y le dijeron, mire, pero usted tiene orden de captura, y se la llevaron otra vez, ¿verdad? Ajá. La sacaron a los 3 días, me comentaba ella. La sacaron rápido, 3, 4 días la sacaron. Y pidieron, no me acuerdo. La cosa es que está en su casa, pero está ligada a un proceso de extorsión.
ya lleva 3 etapas, está en la misma etapa, pero ya lleva 3 audiencias. En la primera, el MP la suspendió, en la segunda, pidió nuevos hechos, en la cual el juez le dijo, no pueden poner estos nuevos hechos, porque vieron todo el historial de ella, pues, y ella ya no cometió ningún hecho de acuerdo a la investigación. Mi pregunta es, o sea, ¿sigue ligada al proceso? Porque ahorita ya va por la 4ª audiencia, y eso se va alargando. Afortunadamente, pues, tiene medida sustitutiva, y ella va a firmar cada mes al MP el libro, no sé, de asistencia al MP. A lo que voy es de que esto puede tardar un montón de años y ella en qué momento va a limpiar su nombre. O sea, eso es lo que veo como preocupación, ¿verdad? Después de la orden de captura, que ya lleva un año, que tardaron 12 años para poderla encontrar, o sea, que fue pura casualidad. Y después de eso ya lleva otro año y medio en proceso, que sí, que no, pero a lo que voy que la mantienen ligada y pues ella trabaja, ¿verdad? Y tiene otras necesidades. O sea, esa es mi duda, ¿en qué momento, hasta cuándo, hasta que agoten las pruebas o cómo? Bueno, acá por no conocer bien el caso, yo le voy a responder lo que yo me imagino pudo haber pasado con eso, ¿no? La primera vez que esta persona la detuvieron, sería bueno saber si después de que la detuvieron, le dictaron auto de procesamiento por ese delito que usted menciona de extorsión, ¿no? Una de esas, ¿no? Porque si le dictaron auto de procesamiento, allí debió el juez que conoció la causa señalar fecha para la finalización de la etapa preparatoria y una fecha para que el fiscal presentara ese acto conclusivo, ¿no? Pero pueden pasar tantas cosas dentro de un proceso que yo le digo, a veces uno, así como en este caso, no se sabe con certeza qué pudo haber pasado para que a los 12 años la vengan a ella a detener nuevamente, porque bien puede pasar lo siguiente, ¿no? A una persona la pueden ligar a proceso penal, imaginemos, hace 10 años, ¿no? Pero la dejaron en libertad con medida sustitutiva, ¿no? La medida sustitutiva a la libertad no quiere decir que finalice el proceso, porque ya vimos nosotros que la investigación tiene que continuar, porque tiene que presentar al fiscal un acto conclusivo y ese acto conclusivo discutirse, ¿no? Pero puede pasar que a las audiencias siguientes, después de que esta persona obtuvo su libertad, se le haya olvidado y ya no se haya presentado a las audiencias, y a consecuencia de la no presentación a las audiencias siguientes que tenían señaladas, pudieron haberle decretado a ella la rebeldía por no haberse presentado y aparentemente estar notificado, y a consecuencia de esa rebeldía es lo que provoca es revocación de las medidas sustitutivas y ordenar su aprehensión, ¿no? Eso es uno de los supuestos que puede pasar, ¿no? Otra de las situaciones es, bueno, posiblemente en esa primera detención no habían los elementos de investigación suficientes y decretaron la falta de mérito, ¿no? ¿Qué significa la falta de mérito? Decíamos hace 8 días, el artículo 272 establece, ¿no? La falta de mérito significa que el juez, cuando resuelve, no encuentra los suficientes medios de investigación para ligar a proceso penal a esa persona, ¿no? Y por eso le dicta la falta de mérito. Eso le lleva también a obtener su libertad, pero la falta de mérito. Me voy a adelantar aquí a una pregunta que tenía aquí dentro de esto, pero la falta de mérito no cierra el proceso, ¿no? No cierra el proceso. Si a consecuencia, después de la investigación, hay nuevos elementos, se puede pedir la aprehensión nuevamente de esta persona con esos nuevos elementos que hayan obtenido durante esa investigación, ¿no? Pero acá en el caso que usted me plantea, con certeza no sabría decirle por qué tanto tiempo para que ella la detuvieran, ¿no? Me imagino que cuando la escucharon en esta segunda oportunidad, le hicieron ver los motivos de su detención y ella sabrá si son los mismos hechos por los que ya había sido detenida hace 10 o 12 años o son distintos, ¿no? Pero eso es lo que no se sabe, ¿no? Y por eso es que solo uno puede pensar qué puede pasar, ¿no? Qué casos se pueden presentar y de qué forma pueden resolverse a consecuencia de esa misma investigación, ¿no? Pero, como lo repito, no conociendo bien el caso, con certeza no se sabe por qué ha tardado tanto, ¿no? Gracias, licenciado, pero lo que veo yo es que sí pueden tardar años y años un proceso. Sí, depende.
La situación es porque no debería, mire, si es solo un proceso en contra de una persona, no debería de tardar demasiado tiempo, ¿no? Porque una persona ya sujeta a un proceso penal, hay plazos que aunque por razones que uno mira en tribunales, en juzgados, se pueden no realizar las diligencias, pero no tampoco para tardarse esa cantidad de años, ¿no? Sería bueno como conocer el proceso de ella para decir, bueno, esto y esto pasó y por eso está todavía en trámite en contra de ella, ¿no? Gracias. Para seguir. Licenciado, ya que tocó el tema de la falta de mérito y que no cierra el proceso, en ese caso, licenciado, si nosotros hemos sido sujetos y se nos ha dictado el auto de falta de mérito y queremos garantizarnos o garantizar a algún patrocinado que no se volverá a iniciar otra vez otro proceso por el mismo hecho, o ¿qué acciones se pueden hacer para garantizar eso? ¿O qué se puede solicitar al juez? Pues al juez yo creo que no tanto, ¿no? Lo que tendría que hacer la persona es que si en un momento determinado ha resuelto su situación jurídica por falta de mérito, estar pendientes con el fiscal que tiene la investigación para saber si él ha continuado la investigación y si hay nuevos elementos para reabrir el proceso en contra de esta persona o pedir algo en contra de él, ¿no? Sería estar pendiente con el fiscal, o si usted quiere tener justificación, solicitarle al fiscal información en relación a ese proceso, ¿no? O lo más normal es, bueno, si la persona a quien se le ha dictado la falta de mérito tiene información de que la investigación puede continuar por algo que no se haya investigado y por eso se resolvió de esa manera, que la persona pueda decir para que el abogado esté pendiente de eso, ¿no? Porque lo que resulta es que hay muchas personas que consideran de que se cierra de forma definitiva el proceso y no es así, ¿verdad? Y no es así porque el juez solamente decide resolver de esa manera porque a ese momento los medios de investigación que le presenta el fiscal no le convencen como para que exista esa probabilidad de la responsabilidad de la persona en la comisión de estos hechos, ¿no? Eso es lo que pasa con eso, ¿no? Disculpe, y entonces, ¿hasta cuándo se cerraría el caso? ¿Cómo así? Porque como la falta de mérito no le cierra el caso definitivamente, ¿verdad? Entonces, en el caso que decía la compañera, la muchacha, estaba prácticamente todavía con el caso abierto. Y la detuvieron por eso mismo. Entonces, ¿hasta cuándo entonces ella podría estar con la seguridad de que ya nunca le van a tomar en cuenta eso? Le van a continuar el proceso penal en su contra. Perdón que me hice tanta bola. Sí. Yo le digo algo. Acá, por eso es que es necesario. Por eso es que es necesario conocer el proceso penal, porque definitivamente un proceso no puede estar abierto a la eternidad, ¿no? Y por eso es que la misma ley establece, ¿no?, cuánto tiempo necesita un proceso penal para poderse extinguir, ¿no? El artículo 100, permítame, ahorita le digo. Miremos, ¿quién tiene el código penal ahí a la mano? 101. ¿Alguien lo tiene ahí a la mano? Buen día, Lick. Buenos días. Aquí podemos ¿Lo tiene a la mano? Yo no tengo aquí a la mano. Bien, ahorita. La ley establece el tiempo de extinción de la responsabilidad penal, ¿no? Y cuando establece en relación al tiempo de la extinción de la responsabilidad penal, es en relación a una investigación que puede estar. Licenciado, buenos días. El artículo 101. Ajá, ¿qué dice ese artículo 101? Artículo 101. Extinción de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal se extingue: 1, por muerte del procesado o del condenado; 2, por amnistía; 3, por perdón del ofendido en los casos en que la ley lo permita expresamente; 4, por prescripción; 5, por cumplimiento de la pena. Ajá. Entonces, por eso les vuelvo a repetir, ¿no? Por eso es que es necesario conocer bien el proceso, porque imaginemos, si a consecuencia de un hecho que sucedió hace 20 años, que es imaginemos un caso especial de estafa, ¿no?, o una estafa, ¿no?, al día de hoy vienen a quererme iniciar una investigación a mí por esos hechos que pasaron hace 20 años. ¿Qué es lo que primero
yo debería de manifestarle al fiscal, o si fuera tan necesario, argumentarlo en la audiencia ante el juez, que el derecho de la persona para promover ese proceso penal y el derecho mismo del fiscal para realizar esa investigación ya prescribió, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Por todo el tiempo que ha pasado a consecuencia de la no investigación en relación a ese proceso, ¿no? Y eso sí es suficiente como para decir, bueno, en ese caso de esta persona, posiblemente está de esa manera porque estuvo rebelde, o si es un caso donde pueda aplicarse la extinción, no se dieron cuenta al momento en que conocieron en esta segunda vez, ¿no? Pero sí hay formas de poder cerrar en forma definitiva el proceso penal, tomando en cuenta el tiempo que ha transcurrido en relación a eso, ¿no? Eso es lo que puede pasar, ¿no? Pero antes de continuar en donde estamos acá, yo les pregunto, ¿entienden la razón del por qué la reforma del auto de procesamiento solamente en la etapa preparatoria? Di que a mí no me quedó muy claro eso que usted acaba de explicar, lo de la reforma del auto de procesamiento. Sería tan amable de volverlo a explicar. Ajá, de acuerdo. Les decía que la reforma del auto de procesamiento a favor o en contra de la persona sindicada solamente puede hacerse durante en trámite de la etapa preparatoria, porque lo que se discute cuando se conoce un auto de procesamiento, ya sea inicial o se quiere reformar, es establecer si los hechos por los cuales se ligó a proceso penal o los nuevos hechos por los cuales se quiere aumentar ese auto de procesamiento en contra de esta persona son acciones ilícitas o no, ¿verdad? Porque lo que se discute o lo que se investiga durante la etapa preparatoria son los hechos por los cuales está sujeta a proceso penal la persona, ¿no? Y esos hechos son los que pueden variar a consecuencia de la misma investigación, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? La reforma del auto de procesamiento puede realizarse a favor de la persona procesada porque durante la investigación hayan recabado elementos de investigación que consideren de que esos delitos por los cuales se ligó a proceso penal a esa persona no los cometió él o no tuvo participación en esos hechos. Ahí es donde la consecuencia de una reforma de auto de procesamiento puede ser a favor de esta persona, ¿no? Pero también puede darse la reforma del auto de procesamiento en contra de la persona, ¿no? Como ejemplo, les decía, cuando la persona solamente ha sido sujeta por un hecho delictivo y hay más hechos delictivos que esta persona cometió, ¿no? Y no se le incluyeron al momento de la primera declaración. Ese puede ser motivo para que yo como fiscal pida al juez contralor la reforma del auto de procesamiento, buscando incluirle los nuevos hechos que yo ya establecí que esa persona también cometió, ¿no? Eso es lo que puede pasar y esa es la razón de decir que solamente puede darse durante la etapa preparatoria, porque ahí se investiga en relación a los hechos atribuidos a la persona, ¿no? Y si se agota la investigación, se termina la etapa preparatoria, se le termina el plazo que le fijaron al fiscal para agotar esa investigación, él tiene que formular su acto conclusivo conforme los hechos que traiga para investigarse hasta ese momento, pero que sean parte de ese auto de procesamiento. Esa es la razón, ¿no? ¿Me comprende acá? Sí, muchas gracias, Lick, ya me quedó claro. Muchas ¿Segura gracias. que me comprenden? Sí, lo comprendí. Gracias. Ah, bueno. ¿Me comprende lo demás? Licenciado, Sí, dígame. que digamos en este caso el acto de procesamiento puede ser a favor del sindicado y en contra del sindicado. Y en caso fuera en contra, el juez corre nueva audiencia para que el sindicado pueda defenderse en la siguiente audiencia sobre los nuevos hechos. Permítame un momentito y ahorita llegamos ahí. ¿Eh? ¿Alguien más tiene dudas respecto a eso? ¿Sí o no? Licenciado, buenos días. Buenos días. Cuando el Ministerio Público le solicita al juez una reforma al auto de procesamiento,
que puede ser para agregar más bueno, otro delito se podría decir, o ajá, más hechos. Tiene que darle audiencia a la otra parte también para que ellos sepan, ¿verdad? Ajá. Ahí mismo le solicita la audiencia para que se pronuncie la defensa del imputado también, para hacerle ver los nuevos hechos que encontraron. Así es, pienso yo. Usted me dirá. Igual, va por la misma interrogante que formulaba el compañero antecito, ¿no? Espérame un poquitito y ahorita llegamos ahí. Muchas gracias, Lick. Lick, buenos días. Buenos días. El auto de procesamiento lo puede solicitar también, o sea, solo el Ministerio Público lo puede solicitar al juez o la otra parte, la parte de la defensa. La reforma del auto de procesamiento. ¿Sí? Sí, la misma ley, por eso dice, ¿no? Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte, ¿no? De oficio, por parte del juez, o a instancia de parte, ya sea por parte de una petición del fiscal o de una petición del defensor, ¿no? Da la posibilidad para los sujetos procesales. Muy bien. Miremos los fines del auto de procesamiento, ¿no? Fíjese que el artículo 322 dice lo siguiente, ¿no? Efectos, ¿no? Son efectos del auto de procesamiento, ligar el proceso a la persona contra quien se emite, ¿no? Que nosotros ya vimos que a eso se refiere el auto de procesamiento, ¿no? También son efectos del auto de procesamiento concederle todos los derechos y recursos que este código establece para el imputado, ¿no? Algo que se menciona como efecto del auto de procesamiento, pero aquí yo les digo algo, ¿no? Para que la persona sindicada o procesada necesite hacer valer sus derechos como sujetos dentro de ese proceso penal, no necesita llegar hasta el auto de procesamiento, ¿no? No necesita esperar que se emita auto de procesamiento en contra de él, ¿no? Basta con que él tenga conocimientos que existe una investigación en contra de él para que él ya tenga derecho a personarse dentro de este proceso penal y hacer valer todos sus derechos que tiene como tal, ¿no? Y acá ustedes pueden hacer una anotación, esto con fundamento en lo que establece el artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿no? 3 dice, sujetarlo a sí mismo a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven, inclusive el embargo precautorio de bien, ¿no? Aquí sí, ¿no? Porque nosotros vamos a ver más adelantito de que después de haberse emitido el auto de procesamiento, se discuten en contra de esa persona las medidas de coerción, ¿no? Y las medidas de coerción, unas más perjudicial que otras para la persona, pero si él, aunque se quede con esas menos perjudicial para él, de igual manera ya queda con obligación a cumplir ciertas condiciones dentro del proceso penal, ¿no? Y 4 dice, sujetar a la persona civilmente responsable de las resultas del procedimiento, ¿no? Esto, si hubiere dentro del proceso penal una persona, tercero civilmente demandado, ¿no? Eso sí existiera como tal, ¿no? Esto entendido como fines del auto de procesamiento, ¿no? Y decíamos, ¿no?, hace 8 días que son 2 las formas por las cuales el juez puede resolver después de que la persona en su primera declaración es escuchada, ¿no? Puede resolver emitiendo el auto de procesamiento por las razones que ya hemos mencionado o decretar la falta de mérito a favor de esa persona porque él va a tener a la vista los medios de investigación que le presenta el fiscal y esos medios de investigación no son suficientes como para emitir ese auto de procesamiento en contra de esta persona. Por eso es que el artículo 272 claramente dice lo siguiente, ¿no? Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente indispensable, imprescindible, para evitar peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva, ¿no? Entonces acá el artículo es un poco claro en relación a eso. Si no concurren los presupuestos para dictar aquí menciona auto de prisión preventiva, ¿no? Pero yo les digo
si no concurren los presupuestos para la emisión del auto de procesamiento, el juez podrá decretar la falta de mérito y no aplicar ninguna medida de coerción, salvo en los dos casos, ¿no? Aunque yo siempre he sido de la idea de que cuando el juez decide decretar la falta de mérito, significa dejar en total libertad a esta persona, porque las medidas de coerción, cualquiera que sea, son a consecuencia de un auto de procesamiento, ¿no? Y eso violentaría los derechos de la persona, ¿no? Pero sin embargo la ley así lo establece, ¿no? Eso significa la falta de mérito, ¿no? Tengan bien claro ustedes que el auto de falta de mérito no produce los efectos de cosa juzgada, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no cierra el proceso en contra de esta persona. Puede continuarse la investigación y, si es necesario, después hacer nuevo requerimiento en contra de esta persona. Eso es lo que pasa con el auto de falta de mérito. Y aquí miremos. Licenciado, ¿Qué manda? el auto de procesamiento es apelable al igual que el auto de falta de mérito o no? El auto de procesamiento como tal, así sencillo, no, ¿no? Pero sí, como junto al auto de procesamiento se discuten medidas de coerción, en relación a esas medidas de coerción, sí lo puede impugnar, ¿no? Pero solamente el auto de procesamiento no es impugnable. Repito, como junto al auto de procesamiento se discuten medidas de coerción, lo relacionado a esa medida de coerción sí es impugnable. Usted puede ver el artículo 404, allí le establece que puede ser objeto de impugnación, ¿no? Gracias. Miremos acá. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, Sí. aparece reforma de auto de procesamiento, ¿no? Así es, licenciado. Ajá, les digo esto porque acá está la respuesta a las últimas dos preguntas que me hicieron, ¿no? Primero, ¿qué es una reforma de auto de procesamiento, ¿no? Cuando se dice que es una reforma de auto de procesamiento, es la modificación al auto de procesamiento que inicialmente se había decretado en contra de esa persona, ¿no? Repito, ¿no? ¿Qué es el auto de reforma de auto de procesamiento, ¿no? Es aquella resolución judicial que modifica el auto inicial de procesamiento que se había emitido en contra de esta persona, ya sea para favorecerle en sus derechos como persona dentro del proceso penal o para perjudicarle en relación a la inclusión de nuevos hechos que han sido causas de la misma investigación, ¿no? Y aquí vuelvo a hacer el recordatorio, ¿no? Que esa reforma del auto de procesamiento solamente procede antes de la formulación del acto conclusivo, ¿no? Eso significa antes de que al fiscal se le agote el plazo de la investigación que le dio el juez para agotar esa investigación, ¿no? ¿Cuáles son las formas de tramitarse? ¿Cuáles son las formas de tramitarse esa reforma de auto de procesamiento? Ya miramos que el artículo 320 establece, ¿no?, que esa reforma puede ser de oficio o a petición de parte, ¿no? De oficio se refiere a que el juez, si él se percata que efectivamente pudo haber cometido error en el auto de procesamiento que emitió en contra de una persona, de oficio puede convocar a las partes y hacerles saber la razón que hay para reformar ese auto de procesamiento. En ese caso solamente debería de ser a favor de la persona que está siendo procesada, ¿no? Cuando se hace a petición de parte, aquí sí ya puede ser a petición del Ministerio Público o a petición del mismo defensor, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos que produce esa reforma de auto de procesamiento? Miremos acá, ¿no? Cuando la petición de la reforma del auto de procesamiento
es a favor de la persona, ya sea de oficio o a petición de parte, es donde el abogado defensor, en esa audiencia de reforma de auto de procesamiento, buscará acreditarle al juez que los medios de investigación, una posibilidad es lo que les digo, ¿no? Que los medios de investigación que se han recabado hasta el momento en que se pide la reforma de auto de procesamiento pueden acreditarle al juez de que esta persona, sujeta a proceso penal mediante ese auto de procesamiento, no intervino en la comisión de esos hechos, o puede ser que su intervención para la comisión de esos hechos haya sido mínima y a consecuencia de ello le pida la reforma del auto de procesamiento por un delito menor que le pueda perjudicar menos a la persona, o inclusive le puede solicitar que a consecuencia de que con esos medios de investigación se acredita que esta persona no tiene responsabilidad en la comisión de esos hechos, le dicte el auto de falta de mérito, ¿no? Eso cuando se da a favor de la persona, ¿no? Entonces, en esa audiencia, vamos a ver más hacia adelante cuál es la función de cada uno de los sujetos, ¿no? Cuando se da esa petición de la reforma del auto de procesamiento, pero buscando agregarle nuevos hechos a ese auto inicial de procesamiento que ya se trae, es donde viene el fiscal y a su momento en la intervención, él hace prácticamente la intimación de esos nuevos hechos que él ha logrado investigar, ¿no? Con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿no? Esos van a ser nuevos hechos y vamos a ver más adelante, acá lo tenemos, cuál es la situación, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Reforma de auto de procesamiento puede ser a favor de la persona procesada o en contra de los intereses de esta persona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la audiencia que se tiene que realizar como tal? La audiencia de reforma de auto de procesamiento. Ante el requerimiento de cualquiera de los sujetos procesales para la reforma de ese auto de procesamiento, el juez que tiene el control de ese proceso penal señala día y hora para conocer de esa reforma que se ha solicitado, ¿no? Llegado ese día y esa hora, el juez nuevamente hace la verificación de los sujetos procesales que están presentes en la judicatura, ¿no? O en la sala de audiencia, ¿no? Él hace saber cuál es el objeto de esa diligencia y posiblemente les diga lo siguiente, ¿no? Estamos reunidos el día de hoy en esta sala de audiencias con el objeto de conocer y discutir la reforma de auto de procesamiento que ha sido solicitada por el fiscal o el defensor, por lo cual se procede de la siguiente manera. Se le otorga la palabra primero al sujeto procesal que solicitó la audiencia, ¿no? Si es el Ministerio Público quien ha solicitado la audiencia por un nuevo hecho, les decía, viene el fiscal y hace prácticamente la nueva intimación, la nueva imputación por esos nuevos hechos. Si es uno o son más de uno, hace la descripción de cada uno de ellos, incluyendo la relación fáctica, la relación jurídica y la relación probatoria, ¿no? Siempre debe de llevar esos tres requisitos, ¿no? Luego de que el fiscal, como son nuevos hechos, luego de que el fiscal hace la imputación de esos nuevos hechos, entonces el juez que tiene el control de esa diligencia deberá preguntarle al sindicado, ¿no? ¿Comprende los nuevos hechos que le está indicando el fiscal, señor procesado o sindicado? Él, de igual manera, tendrá que responder sí o no, ¿no? Si él dice sí,
Entonces, yo le pregunto, ¿no? O, si no le he advertido antes, le digo, ¿no? Yo le indico que en relación a esos nuevos hechos que el fiscal ha hecho de su conocimiento, usted como persona tiene derecho a declarar o también tiene derecho o a abstenerse de declarar en relación a esos nuevos hechos, ¿no? Por eso yo le pregunto a usted, ¿no? ¿Quiere usted declarar en relación a esos nuevos hechos que le acaba de indicar el fiscal? Él puede decir, ¿no? Sí, señor juez, voy a declarar. Después de que ha declarado en relación a esos nuevos hechos, puede venir la oportunidad para que fiscal y defensor vuelvan a preguntar o pregunten en relación a esos nuevos hechos, ¿no? Después de haber preguntado en relación a esos nuevos hechos, viene el juez y tendrá que resolverlo, ¿no? Si admite los nuevos hechos que el fiscal le ha imputado a esta persona, entonces procederá a decretar el auto de reforma de procesamiento, donde hará indicar o deberá indicar por qué nuevos hechos reforma ese auto de procesamiento. Entonces acá, en este nuevo auto de procesamiento, va a venir por el primer hecho por el cual ya venía sujeta a proceso penal esta persona y se le va a sumar un nuevo hecho o los nuevos hechos que el fiscal le haya atribuido a esta persona y que el juez los haya admitido, ¿no? Posteriormente a eso, como son nuevos hechos, el juez deberá de otorgar la palabra a los sujetos procesales nuevamente para que se pronuncien en relación a las medidas de coerción, ¿no? Que cada uno de los sujetos procesales se manifiesten para indicar si las medidas de coerción a que viene sujetas esa persona son suficientes para continuar el proceso penal, incluyendo los nuevos hechos, o son necesarias las modificaciones a esas medidas de coerción, ¿no? Se pronuncia cada uno de los sujetos procesales y de igual manera el juez tiene que resolver sobre esas medidas de coerción, ¿no? Va a indicar si continúan las mismas o si se modifican, cuáles son las nuevas medidas de coerción, ¿no? Ya discutidas las medidas de coerción en contra de esta persona, se puede verificar el plazo de la investigación a que estaba sujeto este proceso penal, ¿no? Si va a ser suficiente para que el fiscal agote esa investigación o si va a ser necesario ampliarlo de acuerdo al tiempo que ya se tiene para esa investigación, ¿no? Siempre debiendo de tomar en cuenta que un plazo máximo de 6 meses cuando la persona esté libre con medida sustitutiva a la prisión preventiva, y debería de ser un plazo no mayor a 3 meses cuando la persona esté sujeta a ese proceso penal bajo prisión preventiva, ¿no? De igual manera, acá volvemos a recordar, ¿no? Se vuelve a reiterar si el tiempo, si además del tiempo señalado para la investigación, va a seguir siendo la misma fecha para la presentación del acto conclusivo o a consecuencia de esa audiencia de reforma de auto de procesamiento se va a variar, ¿no? Se va a variar la fecha de presentación del auto del acto conclusivo o también se puede variar el día y la hora en que se va a discutir, ¿no? Licenciado, perdón, buenos días. Sí, buenos días, ahorita la escucho. Entonces, con esta audiencia de reforma de auto de procesamiento, cuando es en contra de la persona procesada, prácticamente volvemos a repetir los pasos que ya vimos en la primera declaración. Prácticamente terminan siendo los mismos pasos, ¿no? Buenos días, dígame. Sí, yo tengo una duda. Eso quiere decir que la reforma de autoprocesamiento también puede ser solicitada por la defensa. Por ejemplo, si en este caso la defensa tiene pruebas para demostrar la inocencia del sindicado, ¿también va en esta reforma de auto de procesamiento? Sí, la reforma de auto de procesamiento de igual manera puede ser solicitada por el abogado defensor a favor de su patrocinado, ¿no?
por eso es que les hacía la observación, ¿no? Cuando se solicita la reforma de auto de procesamiento por parte de la persona sindicada por medio de su abogado defensor, él va a llevar posiblemente dos situaciones, ¿no? Que a consecuencia de las justificaciones que él le va a dar al juez en la audiencia donde se conozca esa audiencia de reforma de auto de procesamiento, va a buscar que el juez cierre el proceso en contra de su patrocinado, porque los medios de investigación dan la posibilidad a que el juez pueda verificar que no existe participación de esta persona en esos hechos que se le atribuyeron, o también puede darse porque esos medios de investigación que se tienen hasta ese momento le dan la justificación al juez para modificarle la calificación jurídica, si es que eso le puede favorecer también, ¿no? Pero siempre y cuando tomando en cuenta los medios de investigación, ¿no? Y por eso es que cuando se solicita una audiencia de reforma de auto de procesamiento a favor de la persona, lo ideal es pedir que el fiscal comparezca a esa audiencia con los medios de investigación que tiene hasta ese momento en su poder, ¿no? Porque cuando es en contra de la persona, el fiscal lo lleva, ¿no? Entonces, cuando va a ser la audiencia de reforma de auto de procesamiento a favor de esta persona, hay que pedirle al juez que aperciba al fiscal, comparezca con los medios de investigación que tiene hasta ese momento. Eso es lo que puede pasar, ¿no? Gracias, licenciado. ¿Sí me escuchó? ¿Me comprendió? Sí, licenciado, gracias. ¿Comprenden esto, compañeros? Sí, licenciado. Sí. Seguro. Sí, licenciado. Estaba pensando que entonces de esa señorita que le comenté hace ratos, podría su abogado defensor pedir un auto de procesamiento a favor. Sí. Lo que sería bueno con relación a esa persona es que esta persona le explicara bien a usted cuáles son realmente los hechos primeros por los que la habían detenido con relación a estos nuevos hechos por los cuales la volvieron a detener, ¿no? Que le explicaran si son los mismos hechos y qué fue lo que pudo haber pasado para que hasta este tiempo volvieran a ella a detenerla, ¿no? Tal vez ella tiene información que no se conoce, ¿no? Sí, lo que ella me indicaba era que, como ellas fueron un grupo de personas, ¿verdad? Y Ajá. a ella la ligaron al delito de extorsión. Que cuando la ligaron, hicieron la investigación y condenaron a los que en ese momento habían declarado culpables. A ella la dejaron en libertad porque no la encontraron. Ella solo se prestó, creo yo, a recoger. La cuestión es de que la policía, el MP la declaró en ese momento inocente. Pero posterior, entonces ella salió en libertad y todo, y posterior a ello, el MP vino durante la investigación con las personas que estaban sindicadas, como que la acusaron. Entonces de ahí volvieron las pruebas y en ese proceso que el cual ella ignoraba, le decretaron orden de captura. Ella ignoraba que tenía orden de captura, ella siguió trabajando y como trabajaba ni se dio cuenta que tenía orden de captura. Hasta que estaba en una reunión y pidieron DPI, si ella dio su DPI, como me dice ella, si hubiera sabido, no doy mi DPI, entregó su DPI y ahí fue cuando la detuvieron. Y ya le indicaron que fue por ese mismo delito de hace 12 años, en la cual a ella ya le habían dado su libertad. Y ahí empezó todo el proceso, ¿verdad? Porque eso ocurrió el año pasado y hasta el día de hoy todavía está en esa etapa preparatoria. O sea, Sí, todavía pues, ya... Ajá. Sí, pues, pero a lo que yo entiendo es que inicialmente a ella sí le habían decretado falta de mérito, ¿no? Y por eso la habían dejado en libertad, ¿no? Así es. Ajá. Después, a consecuencia de los nuevos medios de investigación, es que la volvieron a detener y ahora sí la ligaron al proceso, ¿no? Correcto. Sí, pues. Bueno. Entonces, Licenciado, como bien decía usted, licenciado, que la falta de mérito no produce cosa juzgada. Entonces, por ese medio, pues, le volvieron a imputar la investigación que se le volvió a hacer a la señorita. Arrojó que se debía de volver a procesar, ¿verdad? Sí, pero posiblemente, como le digo yo, sería otra cosa que sería también de ver el tiempo que realmente pasó, ¿no? Porque también existe el tiempo, juega dentro del proceso penal, ¿no? Ya sea para la investigación
en contra de una persona o para el cumplimiento mismo de las mismas penas impuestas en sentencia, ¿no? Porque hasta las mismas penas impuestas en sentencia llegan a prescribir, ¿no? Eso también es de tomarlo en cuenta, ¿no? Licenciado, Sí, dígame. todavía con la reforma al auto de procesamiento, su fundamento legal es únicamente el artículo 320, 21 y 22, o también existe otro artículo en específico. Lo digo porque un licenciado que nos daba clases nos indicaba que el fundamento también para para la reforma al auto de procesamiento era el artículo 276, conjuntamente con la revisión de las medidas de coerción, pero yo no le encontraba la relación a por qué es fundamento de la reforma al auto de procesamiento, pero nos indicaban también que era fundamento para solicitar al juez. Sí, también lo que sucede es que como mirábamos con la nueva audiencia de reforma de auto de procesamiento cuando es en contra de la persona procesada, ¿no? Si la persona es le incluyen los nuevos hechos, viene a tomarse también como fundamento los artículos relacionados a las medidas de coerción, porque se revisan también nuevamente, pero cuando es en contra, ¿no? Cuando es en contra. Ahora, cuando va a ser a favor de la persona, el abogado trata de justificar su pretensión ante el juez contralor, tomando en cuenta lo que establece el artículo 320, pero si a consecuencia de la nueva calificación jurídica a ese hecho le permite a la persona gozar de medida sustitutiva porque estaba en prisión preventiva, allí es donde también entra en aplicación el artículo 276, ¿no? Porque eso es lo que vamos a ver ahorita, cuáles son los requisitos para que las medidas de coerción puedan ser modificadas a favor de una persona, ¿no? Pero sí, tiene relación, artículo 276, 277 del Código Procesal Penal, los relacionados a las medidas de coerción y el artículo 320 al 322, ¿no? Listo, gracias, licenciado. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Rick, buen día. Mi duda es acerca del trabajo que nos indicó. Todos estos artículos que vamos viendo tienen que ir en la investigación, ¿verdad? Por ejemplo, a mi grupo nos tocó primera audiencia, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, quería Lo preguntarles único si... que lo de ustedes es prácticamente como desarrollar un caso en la forma en que vimos hace 8 días, ¿no? Sí, Ajá. como expediente, ¿verdad? Pero yo Exacto. en la parte teórica del trabajo quería preguntarles si debíamos de incluir todo el esquema del proceso hasta llegar a la etapa de primera audiencia. Sí, sería bueno, ¿no? Gracias, Lick, muy amable hoy. Gracias, Elvira. Miremos las medidas de coerción, ¿no? ¿Qué son las medidas de coerción, no? ¿Quién me dice qué entiende por medidas de coerción? Buenos días. Yo entiendo que son, digamos, formas en las cuales de alguna manera Hágame el favor, háblame un poquito más fuerte que no le escucho bien. para mí son esas medidas que buscan corregir el actuar de la persona a través de una sentencia. Ajá, aunque las medidas de coerción no surgen a consecuencia de una sentencia, ¿no? Pero vamos a verlo, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Lick, son las que empiezan a partir del capítulo 6 de la sección primera, ¿verdad? A partir del 254. Ajá. El 259, la prisión preventiva, la citación, la aprehensión, todas esas, ¿verdad? Esas son las medidas de coerción. Ahí las encontramos. Ahora, ¿cómo las entendemos? ¿Qué son, no? Tengo una pequeña definición, licenciado, que son actos que limitan la libertad de una persona con el objeto de resguardar la aplicación de la ley penal. Sí, puede ser eso, ¿no? Ajá. Licenciado, Sí, buenos días. Buenos días. También podríamos tomar en cuenta o tomarlas como medios de presión hacia un sindicato para hacer cumplir un derecho que se solicita. Ajá, aunque cuando usted indica medios de presión, O sea, también, prácticamente iríamos
en relación a la primera definición que ya indicaron, ¿no? Porque algunos piensan eso, ¿no? De que por eso son medidas de coerción, ¿no? Por eso son medidas de coerción, ¿no? Y nosotros, así de forma sencilla, podríamos indicar, ¿no? Mirando el orden donde se aplican las medidas de coerción, decir lo siguiente, ¿no? Que es una resolución judicial que se emite después de escuchar al sindicado y de haberle emitido en su contra un auto de procesamiento, ¿no? Ahí lleva la secuencia de que puede ser una medida de coerción, ¿no? Es una resolución judicial que se emite después de escuchar al sindicado y de haber emitido el auto de procesamiento en su contra. Cuando nos preguntamos, fíjense que cuando nos preguntamos cuáles son las medidas de coerción, aquí prácticamente nosotros podríamos decir que las medidas de coerción, si hablamos de manera personal, prácticamente solamente son dos, ¿no? La prisión preventiva y las medidas sustitutivas a esa prisión preventiva, ¿no? Entendiendo como la prisión preventiva aquella medida de coerción que en su totalidad limite el ejercicio de los derechos de la persona a quien se le aplica, ¿no? Porque eso es la prisión preventiva, ¿no? Limitarle sus derechos como persona, como tal, ¿no? Y para eso nosotros encontramos los fundamentos 257, 258, 259 del Código Procesal Penal, ¿no? Y las medidas sustitutivas, como medidas de coerción, son aquellas que se pueden emitir por parte del juez en cualquier etapa del proceso, ¿no? Ojo con lo siguiente, ¿no? Siempre que hayan variado las circunstancias que dieron origen a una medida de coerción, ¿no? Entonces, miremos, pongámosle atención a esto, ¿no? Las medidas sustitutivas son aquellas que se pueden emitir por parte del juez en cualquier etapa del proceso, siempre que hayan variado las circunstancias que dieron motivo a su imposición, ¿no? Eso es en relación a las medidas sustitutivas, ¿no? Pónganle atención acá, ¿no? El auto de procesamiento, nosotros ya dijimos que solamente puede modificarse siempre y cuando la etapa preparatoria no se haya finalizado en contra de la persona investigada, ¿no? La revisión de las medidas de coerción pueden realizarse en qué momento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Se deben de emitir antes de emitir sentencia. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la pregunta? Como ya decíamos, que la reforma del auto de procesamiento solamente pueden realizarse antes de que se haya finalizado la etapa preparatoria, la revisión de las medidas de coerción, ¿hasta qué momento hay para revisarse, ¿no? O pedir que se revisen? En cualquier etapa del proceso. ¿Ya ves? Ajá. Cualquier etapa del proceso. ¿Y ustedes qué entienden cuando la ley le indican en cualquier etapa del proceso? Que puede solicitarse su revisión, ya sea en cualquier momento del juicio o debate, en cualquier momento de la etapa preparatoria, antes de que se dicte sentencia. Ajá. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ya no se puede pedir la revisión de las medidas de coerción cuando ya ha existido una sentencia? Porque si es absolutoria, sale en libertad, pero si es condenatoria, ya solo se espera la etapa de ejecución. Ajá, me parece. ¿Qué dicen los demás? ¿Quién tiene a la mano ahí el artículo 277?
¿Quién lo tiene a la mano? Muy licenciado, artículo 277, revisión a pedido del imputado. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiera sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral, en la cual serán citados todos los intervinientes. El tribunal dictará inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria. Muchas gracias. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos dicen, no? La revisión de las medidas de coerción puede realizarse en cualquier momento del procedimiento, ¿no? La condición es que siempre que hubieran variado las circunstancias, ¿no? Cuando indica de que siempre que hayan variado esas circunstancias, de igual forma puede ser para favorecer a una persona procesada o de igual manera para perjudicarle, ¿no? ¿Por qué razón? Porque sí, imaginemos que estamos en una audiencia de reforma de auto de procesamiento donde se le incluyeron nuevos hechos, esos nuevos hechos que el juez acogió modifican la calificación jurídica a un delito que no permite la aplicación de medida sustitutiva. Entonces, esas medidas de coerción también se revisan, pero en contra de la persona, porque si estaba en libertad con medida sustitutiva, posiblemente le va a tocar quedarse en prisión a partir de ese momento, porque a partir de ese momento puede ser que le revoquen esas medidas sustitutivas que traía por la de prisión preventiva, ¿no? Y también puede pasar, como decíamos, a favor de la persona que está siendo procesada, ¿no? La ligaron inicialmente por un delito que no permite la aplicación de medidas sustitutivas, pero con la audiencia de reforma de auto de procesamiento lograron que el juez modificara la calificación jurídica que traía a esa persona a un delito que sí permita la aplicación de medidas sustitutivas, ¿no? Y allí, a partir de ese momento y a consecuencia de esa reforma de auto de procesamiento, esta persona puede obtener su libertad, ¿no? Eso en relación a eso. Las medidas de coerción tienen sus características, ¿no? Las características de esas medidas de coerción son tres, ¿no? Son excepcionales, son proporcionales y son necesarias, ¿no? Esas son las medidas de coerción que, de acuerdo a sus características, pueden existir, ¿no? ¿Por qué se dice que las medidas de coerción son excepcionales? Se dice que las medidas de coerción son excepcionales porque, en aplicación de la garantía constitucional de presunción de inocencia, la persona, en aplicación de esa misma garantía, aún estando sujeta a proceso penal, debería de estar en libertad, ¿no? Debería de estar en libertad porque goza de esa garantía de inocencia, ¿no? Y esa garantía de inocencia únicamente puede ser doblegada mediante una sentencia que diga lo contrario, ¿no? Una sentencia donde se haya establecido que esa persona sí participó y a consecuencia de eso merece una sanción, ¿no? Por eso se dice que son excepcionales, ¿no? Y está el llamado en relación a esa excepcionalidad, el artículo 261, ¿no? También se dice que son proporcionales porque las medidas de coerción no se imponen a las personas sujetas a un proceso penal las mismas para todas, ¿no? De acuerdo a los hechos por los cuales se haya ligado a proceso penal a una persona, en esa misma magnitud, en esa misma proporción, de igual manera van a ser proporcionales, ¿no? Y por eso es que la parte final, el numeral 7, es acá del artículo 264, se relaciona a la proporcionalidad, ¿no? Que no se le impondrán medidas de coerción a una persona buscando que se desnaturalicen esas medidas de coerción, ¿no?
Y son necesarias porque en un momento determinado esas medidas de coerción buscan en cierta forma asegurar el trámite del proceso penal en contra de una persona, ¿no? Acá se menciona cuál es el objeto de las medidas de coerción, ¿no? Y tenemos, en primer lugar, que según el artículo 259, uno de los primeros objetos o fines de las medidas de coerción es asegurar la presencia de la persona en el desarrollo o trámite de ese proceso penal, ¿no? Y como segundo objeto, garantizar la investigación en contra de esa persona, ¿no? Aquí les hago el llamado a lo que establece el artículo 263 del Código Penal en relación que para evitar el peligro de fuga de una persona, a veces es necesario, aun siendo excepcionales, la aplicación de medidas de coerción, ¿no? Carmen, su micrófono, Carmen Pérez. Y la tercera finalidad de esas medidas de coerción es asegurar la ejecución de la pena. Siempre recuerdo acá que uno de los jueces de instancia de acá de Torre de Tribunales siempre indicaba, ¿no? Que él no aplicaba esa razón de esa medida de coerción en virtud de que él lo consideraba prácticamente inconstitucional, ¿no? En virtud de que si es para asegurar la ejecución de una persona es pensando en que esa persona ya está condenada, ¿no? Cuando gozas de esa garantía de presunción de inocencia, ¿no? Acá debemos de tomar en cuenta que cualquier medida de coerción a la que esté sujeta la persona dentro de un proceso penal, si alguna de las partes no está de acuerdo con esas medidas de coerción que se han impuesto, pueden ser objeto de medio de impugnación, ¿no? Ahí sí que lo tiene claro el artículo 404 en estos numerales cuando se refiere a que pueden ser objeto de esos medios de impugnación, ¿no? Esas son las características de las medidas de coerción y los fines de las mismas, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas hasta acá? No, licenciado. No hay dudas. Quizás, bueno, yo tengo una pequeña duda, es en relación a las circunstancias primitivas, fuera del caso de la reforma del auto de procesamiento, una vez concluido la etapa de investigación, prosiguiendo con la etapa intermedia y la etapa de juicio de debate, ¿cómo pueden variar esas circunstancias primitivas para solicitar la revisión en su momento de las medidas de coerción? Bueno, yo le voy a plantear un caso así sencillo. Imaginemos que un subpatrocinado fue sujeto a un proceso penal por el delito un delito que permita la aplicación de medidas sustitutivas, ¿no? Pero en el momento de la primera declaración a esa persona no le dieron una medida sustitutiva a la prisión preventiva, lo dejaron detenido porque existía peligro para obstaculizar, para la averiguación de la verdad por medio de la obstaculización, ¿no? Agotada la etapa preparatoria del proceso penal, se termina la fase de investigación, ¿no? Agotada la fase de investigación, se supone que de allí para adelante ese peligro para la investigación ya no existe, ¿no? A partir de ese momento usted ya podría solicitar la reforma de la medida de coerción impuesta a su patrocinado, argumentando que esta fue la razón para imponerle la medida de coerción de prisión preventiva, ¿no? Pero, como ya no existe el medio de investigación que recabar porque la etapa preparatoria ya finalizó, entonces han variado esas circunstancias por las cuales se impusieron, ¿no? Y a consecuencia de eso, usted solicita una medida de coerción, cualquiera de las que establece el artículo 264, que siempre se busca la que sea menos perjudicial a la persona procesada, ¿no? Ahí podría ser un caso donde podrían variar esas circunstancias que dieron origen a la imposición de la medida, ¿no? Gracias, licenciado. Sí, me comprende, ¿verdad? Sí, en ese apartado, sí. Bueno.
por el día de hoy lo vamos a dejar acá. Continuamos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Yo espero que, si me es posible, dentro de 8 días ya indicarles a cada uno de los grupos, especialmente a los primeros 5, el orden en que les toca hacer su presentación, ¿no? Entonces, lo dejamos acá el día de hoy. Yo les agradezco